Buenas tardes. Agradecemos muchísimo la participación aquí en el Instituto Gino Germani para abrir la actividad de hoy en Diálogos, que es una mesa que la proponemos para circular la palabra, es decir, debate. Inicialmente se hizo la exposición la semana pasada sobre el proyecto Alfabetización en Salud y Cuidados en el Final de Vida. La propuesta de hoy se acompla. Les voy a pedir por favor que cierren los micrófonos. Entonces, voy a mencionar quiénes formamos parte de esta investigación que alcanza la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad de Córdoba también, la Universidad Nacional de Río Negro y el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro. Mencionamos particularmente en esta casa a Natalia Luxardo, a Lía de Yeso y a Martín Yerulo. Sí. A Liliana Finding, que va a llegar un poco más tarde, pero que es también de aquí, de la de Facultad de Ciencias Sociales, a Cristina Chardón, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Quilmes, a Sandra Borakiewicz de la Universidad de Quilmes, aquí está, a Vilma Tripodoro de la Universidad de Navarra Atlantes, que creo que está en el chat, perdón, en la pantalla, en forma virtual, y María Kohler, que yo ya las mencioné, coordinadora del programa Cronicidad y Cuidados Paliativos del Ministerio de Salud de Río Negro, en la pantalla. Candela Heredia, del Instituto Gino Germani, que fue a buscar mate, y quienes estamos, que vamos a coordinar, somos Belén Carballo, casi digo Celeste, Belén Carballo y Vilma... Verónica Veloso, el problema es que los dos son con B corta, Verónica Veloso, y quien les habla, Ana Domínguez Mont, de allá de la Universidad de Río Negro. Los dejo, les cedo la palabra a Vero para hacer una breve presentación para no restar tiempo al intercambio. Bueno, buenas tardes por estar acá. Voy a hacer una pequeña presentación, así que no nos vamos a ver por un ratito, así que voy a compartir pantalla si esto me lo permite. Ustedes me dirán si se ve. ¿Ven la presentación? Sí. Aún no. Aún no. No. Entonces, no puede ser conectando. Por ahí tardan en negociar, fíjense que dice conectando. Tardan un poco las partes, sobre todo esta presentación es muy, muy pesada. Les digo que sí porque me tardé mucho en abrirla. Por ahora está la cara de ustedes muy linda. Es amena, pero con peso específico. A mí me costó abrirla en el celular. ¿Querés seguir ya avanzando un poquito más? Así. Bueno, yo les voy contando igual, aunque no vean, no importa, vamos hablando igual. Solamente avisen cuando finaliza de cargar esta presentación, pero va a iniciar. En realidad un poco lo que queremos es contarle
cómo se gestó un poco este proyecto, esta idea, no les vamos a contar todo el proyecto porque eso ya lo contamos el viernes pasado y algunos ya lo escucharon, pero porque no viene a cuenta ahora el proyecto en sí mismo, sino algunas líneas de análisis que estamos llevando adelante en el proyecto, y lo que queremos es que nos ayuden a pensar algunas de estas líneas de análisis que estamos teniendo y problematizar esos análisis. O sea, no tanto el proyecto en sí mismo, sino pensar esos análisis y como amasar un poco esa problematización. Por eso no queremos llevar el tiempo en el proyecto. Pero sí contarles un poco quiénes somos. Bueno, la mayoría de los que participamos un poco de esta mesa del debate al que convocamos, formamos parte de esta red que se llama Raíces, que es una red que se conformó en el 2014. 13. Se conformó aquí en el Instituto Gino Germani en el 2013, nos reunimos 4 institutos de la Universidad de Buenos Aires, de Psicología, de Derecho, el GIOJA, el ANARI desde Medicina y Psicología. Realmente fue un encuentro virtuoso, que tuvimos una primera reunión en la Universidad de Quilmes a instancias de Cristina Chardón. Hicimos una presentación y en esa presentación realmente plasmamos muchísimos de los avances que tuvimos en ese sentido. Pasó el tiempo de 2013, 2014 y realmente empezamos a articular acciones. De hecho, durante la pospandemia, inmediata pospandemia, hicimos una diplomatura virtual en la Universidad Nacional de Río Negro. Esa diplomatura de cuidados, de los cuales estamos casi todos los que estamos presentes, hemos participado, surgieron muchas cuestiones con respecto a los cuidados comunitarios. Y a partir de ese entonces surge este proyecto. Sí, esto, de problematizar un poco los cuidados, de revisar un poco las políticas públicas, de trabajar desde las perspectivas críticas, ¿sí? De pensar en investigaciones situadas, territoriales, participativas. Un poco desde ahí esta red Raíces es desde donde viene trabajando el concepto de cuidados desde una perspectiva de derecho, de manera integral y demás. Y por otro lado, otra red que también es una red de investigación, pero anclada en los cuidados paliativos, que es la red INPAL, que está vinculada a PAL en Latinoamérica, que es una ONG que trabaja en capacitación y en asistencia en cuidados paliativos, en la cual venimos trabajando, que coordina Vilma Tripodoro, y que venimos trabajando hace ya muchos años en investigación, y en el año 2021 formamos el grupo PCA Argentina, que es Planificación Compartida de la Atención, y venimos trabajando en investigación con la comunidad. Y durante la pandemia, que no estaba planeado que fuera durante la pandemia, pero así salió, hicimos un proyecto internacional muy grande que se llamó ILIV, y desde ahí trabajamos con 3 poblaciones en simultáneo, que eran pacientes, familiares y profesionales. Y de esta muestra grande, que fue una muestra que participaron 11 países, el 70% de esa muestra nos indicó que tenían necesidades de hablar más abiertamente sobre los temas que rondaban la muerte y el morir. Entonces, fue un dato importante, o sea, salieron un montón de datos, imagínense que fueron casi 5 años de investigación, estamos todavía analizando y publicando esos resultados, pero ese dato nos pareció muy significativo y muy necesario de empezar a darle lugar, así que fue como el motor un poco también de este proyecto en el cual estamos ahora desarrollando. O sea que hay una necesidad importante de la comunidad en general de trabajar y de hablar sobre la muerte y los procesos del morir. Así que allá estamos. Hicimos así esa melange entre las 2 redes, nos pusimos de acuerdo, construimos algunos puntos en común y objetivos, y salió lo que es este proyecto que se llama Alfabetización en Salud en el final de la vida y planificación compartida de la atención en la comunidad, investigación social, cualitativa y participativa. Es así como
muy grande, pero porque es un proyecto que arranca y que entendemos que por ahí no tiene un techo, sino que es un proyecto que tiene la intención de ir armando un recorrido de vigencia abierta. ¿Sí? Es un proyecto colaborativo. Y en el cual nos incorporamos con nuestro proyecto de la Universidad Nacional de Río Negro, cuidados integrales en cronicidad avanzada y final de vida, en donde trabajamos las dos dimensiones que es género y bioética. Lo digo porque hay algunas de las personas que están presentes, que además de Marie Kohler, son profesionales de la salud de El Bolsón, José Lobos, ingenieros, y Silvia López. Desde Bariloche está Ana Paula Bonantini. Sí, lo que tiene este proyecto es que se va como ensamblando distintas organizaciones, distintos profesionales, distintos miembros de la comunidad y la idea es que esta forma de ir ensamblándose en el proyecto sea con la intención de continuidad, no sea algo que sea por única vez, sino que haya una continuidad. Por eso la idea es que vuelva proyecto a los lugares donde inicialmente se hizo alguna actividad, sino que vuelva un poco a la devolución de los resultados, a volver a pensar las líneas de análisis. Bueno, y esta es una de esas vueltas, ¿no? Pensar esas líneas de análisis un poco. Bueno, para ir rapidito, trabajamos la alfabetización desde los conceptos regionales, recuperando un poco a Paulo Freire y la alfabetización más desde el orden de la concientización, de cómo es un proceso de liberación, ir reafirmando un poco la identidad, la cultura, pensando en un proceso que permita construir procesos de toma de decisiones, o sea, de dónde anclar y fundamentar los procesos de toma de decisiones y la autonomía. Y trabajamos el concepto de planificación compartida de la atención, que lo consideramos un proceso justamente en el cual en el ámbito de la salud lo que habilita es a pensar en un espacio deliberativo, relacional y estructurado que lo que permite es generar un espacio de reflexión y comprensión de lo que le está pasando en la vivencia de la enfermedad de esa persona y mediante el cual uno puede formular y planificar cómo querría que fueran esos cuidados, esa atención en el contexto de la enfermedad y en el contexto del final de la vida también. Esta es un poco una síntesis de los lugares por donde estuvimos, la caminata, una que anduvimos por ahí, las hormiguitas viajeras, y por donde fuimos recogiendo narrativas, experiencias, voces, y un poco desde donde hoy traemos esos resultados. También vale decir que se asoció un investigador suizo que se llama Meyer, que es el que nos trajo un poco la idea de la alfabetización un poco más estructurada, con una escala que también validamos y que estamos en ese proceso de evaluación, para trabajar como una línea base de cómo está la alfabetización en estos lugares en los cuales estuvimos trabajando. Y en cada uno de estos lugares en los que estuvimos, que como ven son 5 provincias, hicimos hasta ahora 11 dispositivos talleres, y participaron 197 personas. Trabajamos en estos dispositivos talleres donde se construía un espacio deliberativo y se trataba de construir un consenso en el cual esa comunidad, ese colectivo trataba de pensar qué era lo más importante para esas personas que hacían sobre el cuidado en el contexto del final de la vida para esa comunidad, ese colectivo. Bien. Trajimos algunas ideas de lo que son las líneas de análisis en las que estamos. Imagínense que hay mucho material. Este proyecto arrancó en noviembre del 2024 y esos 11 talleres están haciéndose todavía y hay muchos por realizarse todavía. Pero trajimos otros ejes que son los que nos interesan analizar hoy. Uno es el de la alfabetización en sí mismo, como una categoría, otro es el de los cuidados, otro es el de las experiencias en el final de la vida, el de la toma de decisiones, y ahí por ahí va medio junto con las preferencias y valores. Uno que es de la justicia social, que estamos acá invitando a pensar, y otro es el de las vejeces, porque la población con la que estuvimos trabajando también ronda el tema de las vejeces y también nos interesa darle lugar.
Le pusimos algunos subcategorías como para que se entienda por dónde van estas temáticas o lo que viene saliendo en los talleres. Bueno, la alfabetización hicimos como una grupalidad entre los saberes populares, los mitos, ¿sí? Como agrupamos ahí algunas de las cosas que circulan en cuanto a lo que la gente dice sobre la muerte y el morir, ¿no? Más allá de lo que dicen los profesionales o las cuestiones técnicas. Otro gran tema son la falta de información, ¿sí? La gente dice yo no sé, o el que sabe es el médico, o lo que no se animan a preguntar, ¿sí? Esa ausencia de la información específica. Otro gran tema son las relaciones entre los usuarios, usuarias, el equipo de salud o el sistema de salud, gran tema. Y otros ejes que pusimos en el tema de la alfabetización son las barreras y los facilitadores para la comprensión, ¿sí? Como temas que hacen a la alfabetización en salud nacional. Por ahí ese es el que más nos interesa amasar hoy como eje, porque es como el que más nos convoca a la investigación y al tema, y que por ahí nos interesa también es el de los cuidados, porque esta red, a todos los que invitamos a pensar, trabajan en el ámbito de los cuidados, así que también los invitamos. Bueno, en el eje de los cuidados salen cosas que ya todos conocen y conocemos: cuidado, la feminización del cuidado, la sobrecarga, los costos del cuidado, los recursos o la falta de ellos, la familiarización de los cuidados y la intergeneracional. Habíamos puesto otra gran categoría que no la pusimos acá, pero que sale toda la cuestión nosotros pusimos como una categoría de feminismo, que tiene que ver con los mandatos, el patriarcado, todas esas narrativas que salen, que podríamos ponerlas ahí como parte de los cuidados también. La de experiencias de fin de vida, que también ahí lo pusimos en lo que se sabe, lo que se teme, ¿sí? Hay mucho miedo al sufrir, ¿sí? Es como lo que la frase que más sale es tengo miedo a sufrir. Lo que se espera, ¿sí? La muerte ideal, y muchas cuestiones que están vinculadas a las emociones, ¿no? Las emociones que circulan cuando pueden narrar o contar alguna experiencia de pérdida cercana. La toma de decisiones, y ahí está también cómo estamos como sociedad preparados o no para las tomas de decisiones, si somos participantes o no en esa toma de decisiones. Trabajamos mucho con lo que llamamos el concepto de autonomía relacional, que nos interesa y surge también, ¿no? Esto de yo solo no puedo tomar esa decisión, necesito compartirlo con alguien, pero no lo puedo hablar, nadie quiere escuchar, sí sale eso. Delegar o no querer saber, y la comunicación con el equipo y la salud y la familia. Bueno, las preferencias, no querer sufrir, cuidados emocionales de la vida, como quisieran. Hay proyectos también, es importante recuperarlo. Justicia social, que es un eje que estamos empezando a indagar. Y ahí pusimos algunas cosas como para no olvidarnos, pero que salen en los talleres, cuestiones de la accesibilidad, de la accesión, de los derechos, de la universidad de los recursos. Y las vejeces, sobre todo sale dejar ordenado, ¿sí? No ser una carga y algunos aspectos de la soledad. Esas son como las líneas de análisis en las cuales estamos trabajando estos resultados hasta aquí. Un poco la convocatoria es, bueno, que todas las cabezas pensantes de todos estos investigadores que vienen ya con una trayectoria muy importante, recorridos en investigaciones sociales y sobre todo en cuidados en salud, que nos ayuden a pensar, bueno, qué cosas de estas reflexiones pueden resonar en sus experiencias como investigadores sociales en salud, si hay algo de esto que estamos compartiendo les resuena, ¿sí? ¿Con qué se quedan de esto que traemos? Hay varias cosas para pensar, cada uno elige la que le guste, no hace falta que debatamos todo eso. Si son cosas que vienen pasando en la comunidad, la muerte, los procesos de cronicidad, de tener que cuidar, pero se mantienen invisibilizadas, ¿no? Es lo que nos pasa muchas veces en los talleres. Son cosas que pasan, pero que no se comparten mucho, y en el proceso de investigación los ponemos en agenda. Buceamos en la profundidad de las experiencias, porque la verdad que los talleres son muy profundos, y después, un poco la pregunta que nos hacemos, ¿no? Nos queda la pregunta por la continuidad. ¿Qué pasa donde las condiciones de los recursos de equidad y de accesibilidad no garantizan derechos? Nos quedamos ahí a veces en lugares donde... sí, centro.
donde eso, nos quedamos en esa situación donde bueno, no terminamos de saber lo que instalamos ahí, ¿no? Porque por un lado generamos concientización, pero por otro lado, los recursos que quedan en ese territorio están disponibles, van a estar para garantizar derechos. La otra dice, en contextos neoliberales y de precarización de las condiciones de vida como los actuales, la alfabetización en salud y la planificación social de la atención, ¿son propuestas emancipadoras o entran en contradicción? Alfabetizamos, generamos esta planificación de los cuidados, decimos, bueno, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y después, ¿cómo garantizamos que ese cuidado logremos concretar? Yo dejo por escrito lo que yo quiero, y después, ¿cómo construimos eso? ¿Qué nos pasa como investigadores, digamos, con nuestro posicionamiento ético-político frente a eso, ¿no? Algunas de estas propuestas pueden considerarse como contraculturales a las prácticas tradicionales en salud, cuidados y contrasistemas, ¿no? A veces, al ponerlas a poner en evidencia las vacancias, no solo en la comunidad, sino también en los profesionales o en las lógicas de la atención. Puede ser eso, es contracultural, es contrasistema, nos ponemos ahí, no nos conviene ponernos ahí. Bueno, esa era un poco la idea de por dónde nos interesa debatir. Saco para que nos veamos con los que están del otro lado. A algunos les envié la presentación. Sí, dicen que no se veía. Qué Que pena. peguemos las preguntas en el chat. Dale, ¿te animás a hacer todo eso vos? ¿Puedo hacer alguna pregunta? Sí. Yo no escuché el proyecto de otra vez, pero para entender los destinatarios de los talleres, ¿quiénes son? ¿Cómo llegan al...? Comunidad en general. Son abiertos. Sí, no son personas que están enfermas ni que están, o sea, que necesariamente estén transitando un proceso de enfermedad. La idea era convocar en cada territorio o en cada colectivo, nosotros hacíamos una propuesta con algún referente territorial, ya sea desde algún ámbito de la salud o del territorio, y con esas personas convocábamos a la comunidad. Se hizo desde hospitales, se hizo desde organizaciones sociales, se hizo desde un centro cultural, o sea, de distintos. Aquí también veo a María Verdugo, a Moro, que también participó de los talleres patagónicos, así que también va a ser muy importante escuchar su voz. Digo esto porque algunas de los ejes, que me parece a mí que podríamos responderle a Martín con mayor contexto, hacen también a las peculiaridades, lo que yo aspiro, no sé si es el equipo entero, pero sí aspiro yo, es a mostrar la particularidad de los trabajos en las comunidades y cómo encontramos en esa particularidad dinámicas que a veces, aunque existan los recursos, si no existe esa sensibilidad para ver esa dinámica, el recurso no llega. Y obviamente con el recurso esas dinámicas podrían potenciarse, pero el recurso es condición necesaria, pero no suficiente para que llegue a las personas los cuidados en ese momento que ellos requieren el cuidado. Y lo que iría más a fondo, que no lo nombró pero ahora, y que muy probablemente Mari y gente de los territorios, creo que estaban conectados, pero no los veo ahora, la gente del Bolsón, están conectados, bueno, también puedan hablar de su formación, porque lo importante también es la formación en cuidados paliativos, que no es solamente un tema de voluntad, ni es un tema de buenas personas, como muchas veces se feminizan los cuidados, tienden a ser visibilizados también en casi un deslizamiento conceptual entre
mirada feminizada de los cuidados y la práctica de cuidados. Hola, no sé si, hola, soy Lía, no sé si quieren que arranque a comentar algo o Dale, cómo. Leo. Bueno, hola, primero gracias por invitarme, lamento no poder estar ahí presencial, pero bueno, estamos. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Em, me resuena la investigación porque además de investigar sobre los cuidados, mi otro gran ámbito de investigación en la licenciatura fue sobre alfabetización, así que bueno, como digo, es justo. Bueno, em, el final de la vida no es un tema que yo haya trabajado, digamos, desde la investigación, sí por ahí en mis recorridos profesionales como trabajadora social en los territorios es algo que me ha parecido. Y bueno, no sé, comparto alguna primera resonancia como para, bueno, comenzar a intercambiar. Me parece, bueno, muy interesante el trabajo que están haciendo, que son muchos aspectos. Como les decía, puntualmente el trabajo sobre el final de la vida, yo investigué mucho sobre el tema de los cuidados en los territorios, desde cómo se organizaban las familias y tengo experiencia como trabajadora social. El final de la vida específicamente no es un tema que yo haya directamente investigado o trabajado, lo aclaro porque voy a hablar desde ahí, o sea, desde quién soy, ¿no? Obviamente. Em, pero me interesa mucho, me parece muy interesante, además de necesario. Una primera cuestión que así se me ocurría, pensaba, bueno, varias cosas, ¿no? Pero voy a retomar como algo del final. Creo que preguntaban algo si esto era contracultural. No sé, Verónica, creo que cerraste algo de la idea de lo contracultural. Y bueno, una primera idea que comparto tiene que ver con que en sí me parece que el cuidar, digamos, además de, bueno, tiene muchas dimensiones y muchos aspectos desde el cual podemos pensar los cuidados, pero si pensamos por ahí en la ética del cuidado, ¿no? El cuidado como paradigma también ético de forma de mirarnos, de mirar la vida, de mirar los entramados de la vida, me parece que el final de la vida y la muerte también cobra por ahí otra forma de ser visto, digamos, si pienso la ética del cuidado como un paradigma donde, bueno, donde por ahí el foco está más centrado, digamos, justamente como en la vida, digo, en el vivir más que en la vida, ¿no? O sea, en el vivir y un tipo de sujeto pensado, bueno, desde la interdependencia, desde los intercambios. Me parece que ese paradigma en sí mismo trae como otra visión de la muerte. Obviamente que quienes trabajan en esto, por ahí, esto que yo digo es medio una obviedad, pero bueno, es algo que me parece que sí es contracultural en el sentido, pero me parece que el paradigma de los cuidados, de algún modo, trae otra forma de mirar la muerte, que también por ahí no es desde la eficacia, desde la productividad, o como que la muerte ya es no servir, obviamente sino que es parte del vivir, ¿no? Y en ese sentido me parece que sí puede ser contracultural, pero me parece que desde la perspectiva del cuidar, como paradigma ético, filosófico, implicaría otra forma de mirar. Lo que sí me pregunto, o lo que pienso, es que, bueno, por ahí, más allá de las diferencias culturales que puede haber en cada población, en cada territorio, me parece que hay un trasfondo que es, y que seguramente ustedes lo han ya pensado, trabajado desde ya, pero bueno, comparto lo que me surge en este momento, es bueno, que hay otra forma, o sea, cuáles las ideas que tenemos acerca de la muerte y de la vida y del morir, que seguramente eso está presente en cada persona y en cada profesional que acompaña también. Entonces yo pensaba que el alfabetizar, Paulo Freire también decía que es aprender a leer el mundo, ¿no? Y a veces tenemos que releer el mundo, ¿no? Releer lo que entendemos, lo que pensamos sobre la muerte, la experiencia,
no solo para la experiencia del propio morir, sino para acompañar a morir, ¿no? O acompañar el final de la vida. Y me parece que ahí, no sé, a mí, incluso en las formaciones profesionales, a mí como trabajadora social, trabajando en territorios comunes, me ha tocado, comunes, quiero decir, desde organizaciones X, me ha acompañado, justamente me ha tocado acompañar a personas a morir, porque simplemente trabajaba en el territorio, ¿no? No desde ningún lugar de salud, simplemente en lo cotidiano. em, y bueno, a uno lo enfrenta como con la perspectiva de la muerte y el morir, y me parece como un desafío en todas estas investigaciones animarnos esto, a releer las ideas que tenemos sobre el mundo, sobre la vida, sobre el morir, y cómo eso se puede en la formación profesional, seguro que también. Bueno, no sé, es una primera observación muy general, eh, pero me parece que la ética del cuidado, que la idea del cuidar en sí misma es contracultural, por lo menos desde mi perspectiva, y en esto el morir estaría, o el final de la vida estaría, digamos, contracultural en el sentido que es otro paradigma, ¿no? Podría ser otro paradigma. Eh, bueno, esta es como una primera, que por ahí también se vincula con esto que decís, Ana, de la sensibilidad, ¿no? Que a veces está el recurso, pero si tenemos una idea, una determinada idea sobre las cosas, bueno, eso también entra a jugar con qué posibilidades se generan, se habilitan, se buscan, se comparten, más allá del recurso puntual que desde ya es importante. Pero bueno, esto es una primera apreciación. No sé si hace sentido, pero bueno, como para abrir la conversación. Muchas gracias. Gracias, Lía. Mario, que está presente acá. Bueno, buenas tardes, gracias por el convite que Ana. No me sale nada, pero fui anotando varias cosas. Primero, el otro día estuve con Laura Pautasi, que no sé si saben, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció al cuidado como un derecho y derecho exigible, y que está incluido en las convenciones y tratados de derechos humanos, que fue una disputa política de lo que fue a todas luces exitosa y entonces, digo, por lo que voy a decir después. El segundo comentario rápido, que un poco recién fue mencionado, yo había interpretado quizás erróneamente, pero lo de la alfabetización como otra manera de pensar la apropiación subjetiva de los derechos, y cómo los grupos se apropian de derechos en esa línea de Paulo Freire, ¿no? Es cómo los grupos y las comunidades se apropian y piensan sus necesidades y sus penurias como por el objeto de reclamo y de derechos y de cambiar las condiciones que hacen esas situaciones, o sea que todo buenísimo, ¿no? Y ahora con esta que además puede ser exigible como tal. Después, con respecto a lo que me resuena a mí, yo hice el año pasado con mujeres de Argentina, pero sobre todo con mujeres de Honduras, Panamá, Paraguay y Bolivia, eran situaciones de experiencias de violencia en mujeres con VIH. Y había dos temas que uno lo escuché y el otro quizás no tanto, el tema de la soledad y como experiencia y también como algo que a su vez, en el caso del VIH, el estigma ligado al VIH, también los recursos a la hora de poder lidiar con ese problema. Y el tema entonces el de la soledad y el tema de la violencia. Y viendo lo que es este país, con las vejeces y con, lo final, y con la atención de salud, la violencia en su sentido más múltiple y multiforme, y en su sentido más literal. Me pega, qué sé yo, se los mata. Es decir, entonces, ¿cómo, no sé cuándo fueron estas actividades, pero si fueron hace más de un año es una cosa, y si fue en este último tiempo, no sé si apareció y cómo apareció el tema de la violencia, de una situación que uno podría decir es violenta per se, tenés padecimientos, no tenés acceso, no sé, todas las cosas. Terminamos el último taller de Patagonia en Neuquén y estaba pasando lo de la represión de Pablo Claro, entonces digo, porque es un tema que ahora va de INE, porque uno antes era en términos de brechas, de déficit, de lo que podríamos hacer, qué sé yo, y ahora, bueno, de desmantelamiento del sistema de salud y represión directa. Y después dos comentarios pequeños.
actuales. Yo estoy en mi UBASID, que quedó medio desacompasado lo que se proponía hacer con las programaciones, pero pensábamos ahora relanzar una pequeña investigación sobre eutanasia y suicidio asistido, muerte médicamente asistida. También vieron que ahora la ley en Uruguay y ver esa parte también de los cuidados en el final de la vida. Y están esos datos que sacó Diego Reynoso de la Universidad de San Andrés, y hay proyectos en Tanza, tanto lo de San Andrés como uno que había hecho la UBA el año anterior, uno de 2024, otro de 2023, da unos porcentajes para mí asombrosamente altos de apoyo a el derecho a poder decidir sobre la propia muerte en casos más o menos tipificados, pero muy, muy claros, y un apoyo todavía mayor, casi universal, a que no me mantengan con vida si ese no es lo que el paciente o la persona manifiesta. Una cosa muy clara, entonces por un lado es contracultural todo esto en relación con esta cultura de la violencia y la muerte, que están tratando, la muerte violenta, es decir, o la muerte en precariedad, o la muerte en no me importa, y en poblaciones superfluas, que creo que es el proyecto que está hoy gobernando este país. Y en ese sentido es contracultural, pero no contracultural en una sociedad, en grupos que creen que el cuidado, la solidaridad, el acompañarse es un valor positivo. Entonces, y termino nomás, y estoy presentando ahora el concurso de becas a un sociólogo justamente con el tema de paliativos. Es la aplicación o no, el grado de implementación de la ley de paliativos y las discusiones de proyectos en relación con final de vida, lo presenta con Isabel, van a ver si le sale para su doctorado del año que viene, con Juan Pedro Alonso representando. Y bueno, no voy a decir, pero es el hijo de Florencia Luna, entonces también viene, digamos, bebiendo de esos temas desde muy chiquito. En su hogar. Pero bueno, nada, había sido alumno de la materia y de ahí enganchó con nosotros. Bueno, o sea que básicamente yo no estoy trabajando esto, pero de golpe me está interpelando por dos. Querría, antes de darle la palabra a Sandra Castro, que es la que pidió también palabra, y después a Sandra Boraquieve, las dos Sandras pidieron la palabra, acotar algo a lo que dice Mario, que es abonar al debate, que muchas veces en países del primer mundo, estoy pensando algo que me es más próximo, que es la sociedad escandinava, no se basan tanto en la solidaridad entre las personas como en la disponibilidad de los recursos y en la autonomía, y ahí sí, la soledad de los mayores frente a el tema comunitario. No existe la palabra comunidad, no se utiliza, no se emplea de esa manera, y eso me parece que hay un plus de significado para nuestros contextos. Después, cuando cierre toda la ronda, podemos hablar también de cuestiones que tienen que ver con las formas de morir en áreas que no son urbanas. Pero paso a Sandra Castro y después seguidamente Sandra Borakiewicz. Sandra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, no sé si sumaría mucho porque lo han repensado y la verdad que las categorías que mencionó Vero sin duda muestran lo que se trabajó en el campo. Yo mientras la escuchaba en la devolución de estas primeras impresiones, quiero como remarcar, no sé si voy a sumar, pero sí me parece importante, por lo menos lo que me resonó y quería dejar como pilares, ¿no? Primero, como aportes de este trabajo, el empoderamiento ciudadano, ¿no? La alfabetización como una herramienta para que la comunidad participe en la toma de decisiones sobre el futuro del cuidado. Eso me parece que es lo que muestra esta tarea. Yo después les paso una fotito, Vero, mira, la fui redactando porque en realidad sale de lo que vos dijiste, ¿no? El cuidado en el rol de las familias y de la comunidad, cómo se acompaña y cómo se preparan. Digo, es la primera vez que se va a mostrar, ¿no? No hay hipótesis, acá se cuenta en la voz propia y eso me parece que es
lo interesante de este trabajo hay que recuperar. Otro de los ejes que mencionaste y que me parecen fundamentales, y no por menor, por eso lo resaltaste, es la justicia social, y me parece que ahí es mezclar la interacción entre género, clase, territorio, migración y todos estos ejes que uno los va palpando y que uno los identifica, pero que hoy resuenan en una realidad concreta, ¿no? Porque la vivenciamos a partir de estas experiencias. Y otro de los ejes que me parecía interesante que escuché y la verdad que me pone sumamente feliz es que se mencione las vejeces, ¿no? Que por fin pueda ponerse en plano también en la representación social, cómo influye los estereotipos de la vejez en la disposición de hablar de la propia muerte o del final de vida. Eso me parece re importante porque venimos nosotros también con un bagaje que vamos repitiendo de generación en generación, ¿no? Y con mitos que yo creo que en estas voces que hemos escuchado en estos, porque he podido participar en algunos encuentros, resuenan otras realidades que me parece que es importante resaltarlas, ¿no? Y para cerrar, porque no quiero, porque la verdad que es tan interesante y es tan monstruoso este trabajo que da para muchas aristas, resumo también en que este trabajo pueda dar aportes valiosos sobre un vacío que creo que es enorme de conocimiento sobre las necesidades sociales, ¿no? Mostrar cuáles son las necesidades hoy de nuestra comunidad, ¿no? Más allá de la falta de recursos. Y bueno, se me abrió muchas interrogantes, pero bueno, ese es como para no aburrir tanto y quitar la palabra, así que agradezco. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Sandra Borakiewicz. Gracias por la palabra. Gracias por la invitación. Gracias, Mario Puccini, por defender la ciencia social. Y por todos tus aportes, que son más que citados como antecedentes en algunas investigaciones de las que estamos. Bueno, es inevitable que a una le llame la atención la cita de Paulo Freire y expresiones tales como justicia social hoy en día. Me gusta que uno de los ejes se llame justicia social. Y como me gusta Paulo Freire, me gusta hablar en portugués, me gusta todo eso, yo me preguntaba cuál va a ser el testillolo, el ladrillo de lo que yo pueda decir en relación a tanto trabajo de tanta gente. Y es la implicación. Es desde la implicación al modo que la entienden los analistas institucionales franceses, de algún nudo de relaciones de poder desde el cual una puede algo decir. Yo trabajé muchos años con grupos, estuve en la cátedra de grupos como 30 años y tal, no es inevitable la atención a los dispositivos. Entonces, en principio, a mí me parece, como de los 11 talleres que fueron mencionados como parte de la tarea de la búsqueda de información, etcétera, participé en 2. Tuve la ocasión de ver un procedimiento grupal, una instalación, un procedimiento grupal puesta en acto y qué efectos tiene. Entonces, eso en principio me hacía pensar alguna cosa. No tengo un montón acá, no voy a decir todas porque no podría. Pero en principio, a mí me parece que hayan elegido un dispositivo de taller hace hablar al modo en que está pensado este proyecto y cómo es consistente con esa idea de ensamble, de investigación situada, de raíces, que quieran. El dispositivo en sí mismo a mí me parece que tiene la virtud de permitirles acceder a las palabras necesarias como para poder dar cuerpo a la indagación, y el dispositivo es una intervención en sí mismo. Eso habitualmente lo es, pero no siempre es tan evidente, tal vez por lo delicado de la cuestión sobre la que se indaga en el dispositivo. Es muy difícil desasirse, salvo que hagas una
una especie de disociación grande que permita poner distancia con un tema, con un problema, con una cuestión que es cierto, que es cierta, ¿no? En general lo afirman ustedes, ¿no? La única certeza que tenemos, que no es psicótica, es que nos vamos a morir. Bueno, hay que lidiar con esa certeza, que es bastante eludida, bastante, tratar de enchamigarse bastante con la idea de que la muerte puede ser parte de la vida, lo estudiamos todo eso, sí, pero ¿qué te pasa con eso? Es inquietante, ¿no? Qué sé yo. Mi colega Freud decía que, nuestro colega, que la sexualidad y la muerte no tienen inscripción psíquica, entonces es bastante complejo eso con lo que se meten, o que intentan rodear. Y en ese sentido, a mi gusto, en virtud de que el dispositivo genera efectos que son imposibles de predecir, en eso es un dispositivo muy bien pensado. Las 2 veces que participé, además, es un dispositivo que tiene una excelente coordinación, hay que poder coordinar, ¿no? Entonces, a mí me lleva a pensar que eso invita por ahí a subrayar, para mi gusto, la función de la coordinación de un dispositivo, cual sea, que siempre se instala con algún objetivo en particular, pero tiene muchos otros efectos, ¿no? Y esos efectos que yo vi fueron inquietantes y sanadores, los dos, ¿no? Que no es contradictorio, como no es contradictorio decir si es emancipatorio o entra en contradicción, puede ser las dos cosas, ¿no? Es un nivel inclusivo. Y ahí me parece que una cuestión importante es la función de la coordinación, que ahí en verdad es parte de cómo pensarse como investigadora, investigador, investigadores, cómo se piensa que se va a coordinar eso, que genera efectos en otros y que te importan esos efectos porque vos estás indagando esto porque te importa lo que le pasa a la gente en relación a esto. Es una tarea recursiva fuerte que tendrá que ver con tanto el posicionamiento como desde el lugar de la investigación, un posicionamiento necesariamente político, si es situado y si encima tienen un eje que se llama justicia social, clarísimo, ¿no? Además de todas las otras cuestiones. Y por otro lado, me parece que convida a pensar en la elucidación de la implicación de quienes integran los equipos, cuales sean que trabajen en esta investigación, los equipos, y la gente que esté suelta, pero que igual participa en algún equipo, porque alguna vez habrá estado en un equipo en su vida y sus interlocuciones son con esa gente, ¿no? Desde alguna idea más bastiniana, si se quiere. Por otro lado, me gusta que se trate de me gusta la expresión ensamble, me parece que es muy buena, es linda musicalmente, es linda vitalmente la idea de ensamble, y al lado de ensamble le ponemos a agregar que es un ensamble recursivo también, donde por ahí sobre el mismo tema se vuelve en el círculo hermenéutico de otra manera y con otra composición tal vez según con quien se converse, se cante, se sape. Me gustaba recordar una cuestión en relación a unas expresiones que aparecían en los ejes, todos me parecen de igual importancia, todos me parecen interesantes y que están todos muy cruzables, por lo cual debe ser muy difícil distinguirlos a la hora de ponerse a laburar. Y la feminización y familiarización de los cuidados. Pero en relación a la feminización tenemos como algunos auxilios, además de la pregunta de quién cuida a quienes cuidan, que eso sigue siendo una gran pregunta, ¿no? Como si hay un quién, tal vez haya que pensar algo del orden del dispositivo que no tiene jefe, ¿no? Es una estrategia sin estratega, qué sé yo, me parece que hay, o inevitablemente recurrir a lo comunitario, porque no hay otra manera, porque si no siempre es en el cuerpo de alguien que todo eso que falta recae y produce padecimiento, y ahí quien cuida a esa persona de ningún modo habrá que pensarlo así, habrá que abrir y abrir y abrir, porque lo que seguía del Power, que yo recibí, gracias Ana, por WhatsApp, decía que en algún taller aparecía en algunos de los talleres del sur, decía que en la comunidad LGBTIQ+, era diferente algo de los modos de acompañar los morires,
Entonces, ¿qué hará que sea diferente allí donde alguna, porque dice comunidad, no dice entre la gente tal y tal de la comunidad, dice una comunidad, entonces, bueno, ¿qué habrá de la comunidad LGBTIQ+, qué habrá de la tribu, de los monstri, que haga que sea distinto allí que en otras comunidades? Porque ahí es donde lo contracultural, contrasistema y no sé qué, encuentra otro modo de expresión, y si nos ponemos un poco interseccionales, seguro que hay un montón de otras actividades en otros lugares donde ya se ganan estos talleres con los ajustes que sean necesarios. Y en relación a la feminización de los cuidados, yo recuerdo que había un libro que en los 80 circulaba mucho en el ámbito, por lo menos en la cátedra de Introducción al Estudio de la Mujer de la que participé, que era de feministas españolas, que decían que las mujeres tenemos derecho al mal. Por ahí habrá que leerlo de nuevo, entre todas las cuidadoras y cuidadores y cuerpos feminizados que cuiden, qué sé yo. Y me resulta significativa la pregunta, y después, puesta por investigadoras que trabajan con gente cuyo después solo por ahí en algunos casos, no exclusivamente, porque así he aprendido, gracias a ustedes, el único después pensable será un medio espiritual, y después de las prácticas. Y a mi gusto, el después, aun cuando pueda pecar de demasiado humanista, el algún después necesariamente es colectivo. Que si no, el después, si queda jugado en individual, no opuesto a lo colectivo, pero tiene que ser un individual, local, como podemos occidentales y modernas, en una trama colectiva. Entonces, ahí me parece que estaría bueno. Es una sugerencia, una ocurrencia, no es sugerencia, ocurrencia. Estaría bueno que al lado del taller haya algún otro que tome la posta como para, en relación a las significaciones que vayan imaginarias o lo que sea que vayan apareciendo ahí, que ustedes levanten, pueda laburar esa pata como de trabajo como más liviano con estas cuestiones, más publicable, porque es cierto que los aspectos del taller interpelan fuertemente la sensibilidad, para decir términos cartesiana, y entonces como algo que te permita rodear y tal, porque es cierto que la vida se vive mucho mejor y más potente si una tiene por lo menos racionalmente alguna idea de cómo se va a poder gestionar la muerte. Eso pienso. Y me siento muy agradecida con toda la gente que labura paliativo, siempre lo digo y lo vuelvo a decir. Gracias, Sandra. Natalia. Bueno, me sumo a un agradecimiento a todos los que vienen sosteniendo este tipo de proyectos, a Mario, poniendo el cuerpo en representación de las ciencias sociales humanas, digo, no es menor. Y tengo que decir, mientras no estaban acá la semana pasada, cómo conectamos, cuando Vilma la encuentro en el Congreso Internacional del Cáncer y me habla de esto que estaba funcionando, yo digo, el primer prejuicio fue en las comunidades no les va a interesar hablar de estos temas. No, digo, pasaba con el cáncer, ya no sabemos qué va a pasar el mes que viene, morirnos de cáncer. En 10 años a lo mejor que nos podría llegar a pasar. Entonces digo, bueno, planificar cómo quieren los finales y confiando en el equipo de la NARI, en el equipo, bueno, Vilma, que viene dirigiendo. Digo, fue una apuesta a los seres humanos. Y la verdad es que esta articulación que fueron logrando, más allá de que es impecable, Belén, Verónica, como el cuidado ético que tuvieron antes de ir, pensando en las devoluciones, digo, están como el engranaje que hacen con cada uno de los equipos, y quiero rescatar este tipo de investigación, que es acción también, que es transformadora, que no está cerrada, que es polifónica, lo mencionamos a Bastín. Bueno, acá las pluralidades se rescatan, lo que decía Ana, la sensibilidad de captar las dinámicas específicas, por más que sean
comunidades que tal vez están atravesadas por las mismas condiciones macroeconómicas, van a resonar distintos, y ahí se necesita tiempo, se necesita permanencia, como el cuidado que tuvieron ustedes de buscar equipos que ya vienen trabajando contra el extractivismo que pasa mucho. Uno ve agencias internacionales que mandan a los expertos que llegan, sacan datos y que están para las comunidades. Otra vez vienen estos y que nunca más aparecen. También, y contextos en los que se están cortando los financiamientos, donde estas continuidades, porque acá quiero rescatar que no es solamente poner sobre la agenda, sino también es convencer, persuadir sobre epistemológicamente, éticamente, políticamente, por qué este tipo de investigaciones cuidadas, con continuidad en el largo plazo, que reflejan la heterogeneidad de situaciones de nuestro país y de grupos sociales que tiene Argentina, plurales, y en las que muchas veces, como notaste sobre la comunidad LGBT y algo específico, en las comunidades en las que nosotros estamos no hay chance de largo plazo. Y entonces, estas intervenciones concretas no es un dispositivo solamente para sacar información, sino es un horizonte de integración, aunque sea chiquito. Y eso es lo que mis compañeros decían, sí, que vengan algo. Digo, hay lugares en los que están identificados, como este que está acá, el árbol donde se ahorcan los jóvenes, los lugares donde se mueren los chicos por los accidentes evitables, estas muertes evitables, que son problemas de salud pública que tienen que estar sobre la mesa, necesitan unos enfoques que están siendo ametrallados por todas partes, y que este tipo de proyectos pone sobre la mesa de una manera cuidada y a largo plazo, y que es lo que quería. Bueno, muchas gracias, Natalia. Ahora Mari Kohler y después Moro. Bueno, hola a todos, a todas. Espero que se escucha bien. Sí. Bueno, yo soy un poco juez y parte. Es un poco difícil porque la verdad es que nosotros desde la provincia de Río Negro, digamos, lo que yo quiero aportar es un poco la mirada de la territorialidad, digamos. A veces uno habla generalidades al respecto de lo que viene pasando en general, ¿no? Pero las diferencias que existen, sobre todo en el acceso por ejemplo, a los cuidados paliativos en la Argentina es muy disímil, ¿no? Y entonces yo quiero pararme en el lugar de pensar desde ese lado la justicia social como una estructura de política pública que necesita indefectiblemente una formación, una estructura y una decisión política para poder responder a ese derecho al cuidado en el final de la vida. Y me parece que el contexto de haber trabajado con estos talleres en un espacio en donde exista la posibilidad de una respuesta posterior es muy diferente a cuando la situación no ocurre. O sea, uno puede trabajar con la comunidad o trabajar con los equipos de salud aspectos de este tipo, pero cuando no tenemos estructura de respuesta, la cosa, digamos, claramente, ahí podemos pensar que es contracultural, pero bueno, ¿cómo hacemos para llegar a ese punto, no? Al respecto de eso, nosotros en la provincia de Río Negro tenemos hechos trabajos de aplicación del modelo de los costos del cuidado y de los costos de la costo-efectividad de la aplicación de los modelos de cuidados paliativos, en referencia un poco a esto de, bueno, podemos tener una ley nacional de cuidados paliativos, pero si no tenemos estructura, no tenemos formación, no tenemos equipos, es lo mismo que no tuviéramos nada. Entonces, me parece que, digamos, este taller propone avances sobre las comunidades y sobre el equipo de salud cuando existe una base de equipos en donde, bueno, se puede responder con una respuesta efectiva digamos, a la mejoría de la atención de los pacientes y de las personas que necesitan acompañamiento en el final de la vida. Eso por un lado. Por otro lado, y lo quiero decir, digamos, no para
para decir, ah, bueno, Río Negro tiene, no, no es eso. Es, digamos, porque lo que yo siempre digo es que una provincia como Río Negro, si pudo tener una estructura de acompañamiento y equipos y formación de equipos de cuidados paliativos, lo pueden tener el resto de las provincias. O sea, es una decisión política y es una decisión que bueno, que se acompaña con el trabajo de los equipos y que en general está empujada por la propia gente y los propios trabajadores de salud, que son los que en este caso empujaron esta política pública. Por otro lado, pienso que nosotros tenemos también, digamos, desde la investigación, trabajos en relación a a mirar un poco esto del fenómeno de la feminización del cuidado, ¿no? Estamos avanzando con un trabajo de investigación sobre los costos del cuidado informal en el final de la vida, y que nos da también herramientas para poder pensar que, primero, que no alcanza con el trabajo dentro de las familias, que efectivamente pensar en el derecho al cuidado y estimular el acompañamiento acorde en las comunidades requiere de un acompañamiento político, y me parece que estos talleres también avanzan, digamos, para este lado, digamos, empujan, y yo creo que aunque incomoden, la pregunta, ¿qué hacemos con esto? Bueno, ¿qué hacemos con esto? Hay que avanzar sobre esto, digamos. Creo que estas intervenciones ayudan a que los sistemas sanitarios disminuyan su fragmentación. Digamos, yo puedo hablar desde antes de investigar, digamos, lo que yo soy es una trabajadora de salud y me parece que estos talleres y estas posibilidades de hablar de estas cosas, tanto desde los equipos de salud como desde las comunidades, lo que hace es generar un proceso ético, comunicacional, ¿no? Y que justamente resiste las enormes fragmentaciones que existen en los sistemas de salud, no solamente como públicos, privados, sino adentro de una misma institución. Me parece que es una especie de modo de que como un rompecabezas podamos armar deseos, recursos, posibilidades, siendo fuertemente un acto político desde la interdisciplina y un acto que bueno, que digamos que puede justamente ser contracultural por esa razón, digamos. Me parece que es justamente por eso. Bueno, no sé, podría hablar 50 cosas más, pero me parece que hay gente mucho más teórica que yo que puede aportar mucho más. Así que bueno, nada, eso. Muchas gracias. Gracias, Mari. Moro. Bueno, yo voy a empezar primero disculpándome, yo no soy investigadora, pero sí me da mucho placer poder compartir estos diálogos que me parece que enriquecen un montón. Sí tengo formación y sí tengo experiencia de trabajo en cuidados paliativos y en el territorio. Un poco pensaba a raíz de las preguntas que la verdad me resultaron muy interesantes, como motivadoras. Pienso en esta tensión que aparece entre personas de la comunidad que tienen información en relación con sus derechos, con las posibilidades, con lo que pueden hacer con sus deseos. Me parece que me gustó que alguien antes, que no sé bien el nombre, usó inquietante y alivianador. Me parece que eso es, como que inquieta algo que no es que se inquieta ahí, está inquieto. Por eso es que me resulta que es tan necesario e imprescindible abrir espacios para dialogar sobre estas cosas que ya inquietan. Digo, inquietaban siempre y me parece que la pandemia hizo ahí una rime a hay que hablar de estos temas, que me parece que eso no es un punto, es un punto muy importante a nivel contextual. Esto ocurrió y entonces pone ahí otras cosas en diálogo y en conversación que capaz no estaban, y ahora a ese contexto también se le suma el contexto de ahora, que es un contexto de mucha crueldad
y entonces cuánto más necesario que aparezcan espacios para hablar en otros términos, para, digo, lo conmovedor y no solo a nivel de las emociones, sino al nivel de las ideas, que para mí fue la experiencia de estar en algunos talleres, fue ver cómo también, como me tocó como distintos escenarios, con gente totalmente desconocida de otra ciudad y en mi lugar más chiquito, porque fue acá también en Neuquén, y entonces con afectos, con gente que quiero mucho, y cómo ahí algo detona y algo potencia, digamos ahí. Pero cómo vuelvo a esta tensión que decía al principio, cómo esta tensión entre una información que tengo y un sistema de salud que está tan atrás y tan dañado. Porque entonces ahí aparece otra escena, que es el sistema de salud, porque una cosa son los equipos de cuidados paliativos que tenemos esta mirada y que sabemos lo que pasa porque venimos hablando del dolor, del sufrimiento, de la necesidad de las personas. Y sin embargo nos seguimos encontrando en contextos donde en cirugía, en terapia intensiva, no se considera, no se habla, no se tiene en cuenta, no se pregunta, se ignora. Entonces, me parece que que sí, para mí es parte de la responsabilidad de los equipos de cuidados paliativos de seguir insistiendo a hablar sobre estos temas. En Río Negro, menos mal, por mucho trabajo tenemos posibilidades de pensar, pero aún hay espacios de salud donde no toda la gente llega a cuidados paliativos con estas ideas y donde se va a encontrar con muros y con posibilidades de esto, de una decisión médica. Y entonces, no tengo más preguntas, cómo se haría para seguir profundizando? Me parece que sí hay que seguir llevando información, porque ahí aparece esto que decía como del derecho, y como también una cosa que a mí me resulta interesante y me gustaría seguir pensando y aprendiendo, que tiene que ver con las diferentes situaciones de precariedad, donde a partir de los encuentros en los que estuve, quedamos en la posibilidad de pensar algunos talleres acá, y la verdad que este contexto de tanta precariedad no ha dado para poner hablemos de esto, contextos en los que se está sobreviviendo básicamente, y entonces como hablando con algunas referentes y de barrios y de lugares, es como, ay, me parece que no nos da para ahora hablar de esto, Moro, que me quieren un montón y les da cosa decirme que no, pero me dicen que no, porque no les da para proponer talleres de estos temas en estos contextos puntuales, ¿no? Nada, me parece que de todas maneras siempre ha sido desde las construcciones, más desde los movimientos y desde la información que circula y que las personas se apropian, desde donde se han generado históricamente cambios en el sistema de salud o en otros ámbitos. Entonces creo que sí hay que seguir insistiendo para ver cómo hacer lugar en nuestros sistemas de atención. Pienso en todos, pienso en educación, pienso que no solamente en salud, digo, cómo abrimos el juego en otros ámbitos también. Y sí creo que es contracultural y es contrasistema, y que por eso hay que seguir armando y tejiendo redes como estas que ustedes han sabido ahí armar y tejer, porque es la única manera, me parece, ¿no? No sé si tengo tanto teórico para decir, pero sí de la potencia y de lo que para mí significa, porque sigo escuchando algunas cosas que tuvieron que ver con eso que pasó en esos encuentros, y que entonces hace como, bueno, es por ahí el camino, digamos. Solo hasta ahí seguimos. Gracias, Moro. Martín. Bueno, yo, como antes decía Elías, yo tampoco vengo del campo de los cuidados paliativos, pero vengo trabajando temas de cuidado más vinculados a infancia, familia, pero bueno, un poco desde ahí el aporte, por ahí pensar algunas cosas que por ahí no son tan específicas del campo, pero sí de la mirada como más general, ¿no? Yo pensaba, digo, sobre todo en este contexto donde las ciencias sociales están como muy cuestionadas, ¿no? En la mirada digo, lo vemos todo el tiempo, en todo lo que tiene que ver con el presupuesto, en el cuestionamiento, la mirada digo, de este gobierno que va aniquilando la investigación en ciencias sociales, la va como acortando, ¿no? Y me parece que este tipo de investigaciones nos ayudan a poder a poder mostrar el valor que tiene la ciencia social al comprender, ¿no?, estos fenómenos, darle como más densidad a fenómenos que los podemos abordar como de manera más sencilla. Yo a mí me parece que lo que es un acierto del tipo de dispositivo que trabajaron es
el tema de poder poner lo cotidiano en el centro. Y que me parece que para las investigaciones, o sea, trabajar lo cotidiano no como objeto en sí mismo, sino como plano, ¿no? Como un plano que permite ver, digo, lo cotidiano como aquello que condensa lo micro, lo macro, ¿no? Porque no nos quedamos en una mirada del sujeto y en esa subjetividad, sino que en eso cotidiano como que se condensan un montón de miradas y podemos hablar como en mayor complejidad, me parece, ¿no? Estas ideas de la singularidad, de la idea de la singularidad de Heller, que en el campo del trabajo social nos trae Casaniga como para pensar, digo, me parece que son miradas potentes porque es como que no nos hacen perder del eje de estos entrecruces que me parece que son los más interesantes, ¿no? De que no perdemos de hablar y discutir las cuestiones estructurales, las interseccionalidades, las desigualdades, pero tampoco perdemos el foco de lo subjetivo, de la vivencia. Me parece que esos puntos de encuentro le dan potencia. Concuerdo con lo que venían charlando me parece que en ese sentido tomar como eje la justicia social está bueno porque potencia la mirada. Me parece mirarlo como eje hoy es darle una entidad que permite como salir de la cuestión como más retórica, ¿no? Digo, cuando salimos a defender tenemos una retórica de defensa, pero me parece que hoy, más allá de la retórica, es como que, me parece que como ciencias sociales podemos mostrar como la cara de la injusticia social. O sea, eso que no se dimensiona, esto que decimos, la inequidad en acceso a los tratamientos en el final de la vida. Podemos explicar desde lo filosófico, y ahí vamos a estar como en un plano, me parece que políticamente no hace mella, ¿no? Pero, digo, este tipo de abordajes, digo, si uno puede dimensionar, ponerle cara a cómo la injusticia social se plasma en un grupo, en una comunidad, en un barrio, en un territorio, me parece que eso tiene otra potencia, ¿no? Y que ahí nosotros como cientistas sociales podemos aportar eso y me parece que por ahí es el acierto de pensar, digo, cuando pensamos en este eje de justicia social, de la universalidad del cuidado, qué sé yo, no quedar solo en la retórica, sino también mostrar el padecimiento, ¿no? Como cara de esa injusticia, como el no acceso a ese derecho. Me parece que ahí hay una cuestión interesante. Yo miraba del listadito de dimensiones, si bien hay una de la que estuvimos hablando y estuvieron hablando ustedes todo el tiempo, que creo que es transversal, pero que quizás estaría bueno explicitarla, tiene que ver con la dimensión de lo colectivo. Está como atrás de todo, pero es una dimensión que a veces como que nos la olvidamos, ¿no? Esta dimensión de lo colectivo, de lo comunitario. Quizás es como que se le puede dar como más potencia porque todo lo que hablábamos rondó por ahí, pero no estaba. O sea, está, pero me parece que ahí hay una cuestión como para darle como una vuelta, ¿no? Creo que, digo, en este sentido, esa discusión de lo cultural, lo contracultural, bueno, ya fuimos charlando, ¿no? Pero va como en esta línea, ¿no? Digo, que este tipo de abordajes son contraculturales, ponen en agenda cosas que no estaban, porque visibilizan cuestiones que de otro modo no las podríamos ver, porque tienen quizás una manera de pensar, digo, a veces es como que la investigación uno la piensa y tenemos como esa cosa de pensarlo productivista, ¿no? La investigación, la entrevista para publicar, para esto, para el otro, el taller para aquel dispositivo. Digo, y acá me parece que esto que traías antes del dispositivo en sí mismo es valioso, de poder pensar que los dispositivos grupales, digo, cumplen también estas tareas de sensibilización, estas tareas digo, tienen la misma entrevista, tienen un potencial de intervención que me parece que ahí está bueno mirarlo, ¿no? No quedarnos solo en la cuestión, en esta idea del extractivismo, vamos, sacamos datos, información, sino ver cómo una acción de investigación puede tener en sí misma una tarea de intervención
sin que eso implique que esto se convierta en un programa de no sé qué, que son cuestiones que no podemos sostener, menos desde la academia, ¿no? Será desde otros lugares y contribuiremos a visibilizar la necesidad de eso, pero me parece que eso también es contracultural, ¿no? En esto de esta mirada, digo, valorar también esos espacios que no están como tan dimensionados, bueno, un poco por ahí los comentarios. Gracias, muchas gracias, Martín. Me anoté, si alguno se quiere anotar, pero yo me anoté. A ver si. Bueno. Hay varios ejes que a mí me fueron permitiendo, a partir de la experiencia de 5 talleres, creo que tuve, que es esta idea de la alfabetización como empoderamiento, que ya yo les podría decir, están aquí los compañeros presentes del el servicio de salud, seguir repensando, acá dice justo, mira Jimena, estoy muy interesante seguir repensando, ahí la perdí, la muerte como parte de la vida, planificando, compartiendo, gracias. Bueno, dice que no puede comentar, que se me amplían las preguntas para continuar con este proceso, y una pregunta que me interpela es la suma de la educación en alfabetización. De la planificación compartida. De la planificación compartida. Mira, justamente los iba a mencionar, Jimena. Tuvimos 2 talleres en el Bolsón. Y la verdad que hubo una participación muy grande en el hospital, en donde surgió también este tema de cómo había una imbricación muy grande entre familia y servicios. Nadie habló del servicio sin hablar de las familias, es decir, que a partir de ahí estaba el proceso que veíamos. Y sumado a eso, en el interregno entre esa actividad y la de la tarde, visitamos una huerta que es mantenida por familiares de personas que transitaron ya por el servicio de cuidado paliativo, pero no estaban, y les aviso que hasta algo totalmente doméstico, como es donde dormimos nosotros, fue en un hospedaje donado por otro familiar que nos permitió estar esas noches en el Bolsón. Lo que estoy planteando, y creo que es un poco que fue el ping-pong también con Mario, que hay, cuando se pone la semilla de lo comunitario, hay cuestiones que se van abriendo, que son inquietantes, porque es muy doloroso acompañar el final de vida de alguien muy querido, pero hay efectos muy protectores cuando uno encuentra un servicio. Estoy mencionando particularmente el servicio del Bolsón, porque además nos acompañaron generosamente, con mucho miedo, en un coloquio que se hizo sobre religiosidad, espiritualidad, y hablamos sobre el final de vida en el instituto al que pertenezco, de Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, y que estaban todos ansiosos con preguntar, porque dijeron, nosotros qué hacemos con las ciencias sociales, no es nuestro tema. Sin embargo, cuando hablaron de la cotidianidad, se fueron entendiendo procesos que muchas veces se piensan como privados, individuales, familiares, cuando ellos lo abrieron y demostraron que en realidad había una incorporación muy grande del barrio, de la comunidad, cuando tienen que irse varios kilómetros lejos del centro de salud para ir a acompañar a una persona o a hacer docencia con los familiares que se quedan porque tienen que volver de nuevo a... Esto fue un ejemplo que dimos en la última reunión sobre una intervención en el Turbio. Lo que planteo es que muchas veces la fragmentación que efectivamente mencionó Mari y Moro tiene que ver. Actualmente hay una gran fragmentación, y podemos ver los diarios de Río Negro,
con situaciones conflictivas adentro de los propios gremios y los responsables de las áreas de salud a nivel local, pero esto es coyuntural. Lo que podemos plantear estructuralmente es que hay una fragmentación de la forma en que se piensa el subsistema de atención de la salud, en donde por un lado parece que existiera la posibilidad de cura, y cuando no hay cura, cuando solamente lo que hay es un acompañamiento, casi menospreciando la idea de que la salud no se encuentra solamente en un estado de bienestar pleno, sino que aunque haya llegado a la enfermedad, el bienestar es poder convivir con ella y seguir, y estoy muy floreal ferrariana, luchando por la vida y por la vida en la comunidad. Estoy pensando que acabamos de publicar un libro y justamente las comunidades mapuche están luchando por su territorio, por el agua, por la dignidad de la vida cotidiana. ¿Y qué hacemos con eso si no incorporamos el ambiente en la forma en que las personas pueden llevar adelante la vida? Así que yo creo que la fragmentación puede ser coyuntural en este momento, pero hay una formación médica que es altamente fragmentada y que dedica muy poquito tiempo a la mirada de la finitud. Vos hablaste de la sexualidad y la muerte, son dos cosas que prácticamente no siempre están en la formación médica, siempre se dejan para los posgrados y para el que tenga ganas de formarse. Y ven en los servicios de paliativos como el reservorio para aquello en lo cual ellos no son exitosos. Yo lo que creo, y ahí sí tenemos que escribir, Moro, las estoy mirando a Mari y a todas, sobre aquello que en medicina se considera fracaso y que son los cuidados. En realidad, los cuidados se piensan solamente como intervención técnica y no como la posibilidad de producir bienestar aún en momentos de enfermedad. Así que yo dejo esto picando como para retomar aquello que propuso Sandra, ¿no? Que escribir sobre lo liviano, que de liviano no tiene nada, y poner en valor este trabajo que es cotidiano, que es muy silencioso, de la relación y el proceso de relación de la comunidad, de las familias con los equipos de salud. Que para mí me parece que Moro también tiene la experiencia del consultorio trans en Sipo, y esto es una mirada, un aire, una bocanada de aire fresco que se dio en una comunidad atormentada, diría yo, por la vida cotidiana en poblaciones que, en el caso de Bariloche, en el caso de Villa Langostura, que son los más próximos, que son, se dicen comunidades interculturales, de diálogo, poco y nada. Gracias. Y que quede registrado. Ay, sí, y sobre lo que vos decís, y a Moro también le digo, y a alguien más que dijo, no, porque hay investigadores, esto es defender la construcción de otras epistemologías plurales, que estamos como atravesados por un individualismo metodológico, que el funcionalismo mainstream imperante nos permea. No, por supuesto, hay otros lugares de los cuales construir este conocimiento plural, co-construido, hay que defenderlo. ¿Alguien quiere? No, simplemente retomar lo que vos decías con la formación de los recursos humanos. Nosotros trabajamos en ESE, con personas mayores, tomando muy lateralmente el tema del final de la vida, pero lo que sí nos damos cuenta, porque hemos hecho muchas entrevistas a cuidadores que trabajan
sobre todo que trabajan cuidando personas mayores, gerontólogos, médicos, trabajadores sociales, enfermeros, y lo que nos damos cuenta es que la formación, por más que hagan un posgrado en el tema del final de la vida, cuando les preguntábamos algo sobre decisiones anticipadas, la verdad que sí, conocerlo conocen, no lo trabajan en el servicio de salud, no hay forma ahí. Lo que me estaba preguntando es súper interesante todo esto, me quedó muy claro lo que decía Ari sobre la escasa participación de los servicios de salud de los cuidados paliativos. La semana pasada decía que solo el 14% de los servicios tienen un área de cuidado paliativo. Realmente eso es alarmante. Por otro lado, tener en cuenta el tema de que estas investigaciones se pueden hacer, pero como vos decís, a nivel diferente, a nivel micro. Nosotros fundamentalmente trabajamos o en Ciudad de Buenos Aires, o en el Gran Buenos Aires, en lugares más extensos. ¿Cómo se podría replicar esto y dónde? ¿De quién depende? ¿De la voluntad de un servicio de salud que quiera hacer este trabajo? ¿De la voluntad de cada uno de los trabajadores que están adentro del centro de salud? Digamos, esta ciudad es inmensa, está súper fragmentada, entonces, ¿cómo se podría de alguna manera replicar esto, teniendo en cuenta, estaba pensando, nosotros trabajamos mucho en los centros de día para personas mayores. Bueno, por ahí suponete, podemos hacer un tipo de taller en un centro de día, 3, hay 34. Y hay muchos de los recursos humanos que están agotados y que no pueden, digamos, ni siquiera cumplir la tarea específicamente en cada uno de los centros de día. Te la dejas picar, Bueno, vuelvo a decir que es un proyecto que no tiene financiamiento de ningún tipo, o sea que todo es a voluntad. Pero justamente es un trabajo en red, y la única forma que se sostiene es con las ganas de querer transformar algo. No tiene techo, pero tampoco tiene cómo financiarse. Pero por ahí un poco lo que estamos un poco intentando es que construir replicadores. O sea, nuestra idea es llevar el taller, mostrar cómo lo hacemos, cómo implementamos esta dinámica, este trabajo, y que haya quien pueda tomar los votos, que nosotros tenemos que ir a todos lados todo el tiempo, ¿no? Porque esto es como de ninguna manera. Entonces, qué sé yo, o sea, hay gente que lo puede hacer perfectamente. Sandra en Córdoba es una replicadora excelente, Moro, Chipoletti es otra replicadora excelente, o sea, no necesariamente tenemos que estar nosotras en todos lados, entonces creemos que puede haber formas de replicarse. Sabemos que es un trabajo así de hormiguitas, pero bueno, si alguna vez hubiera financiamiento, estaría buenísimo. Pero por ahora sigo viviendo de cargo asistencial en el hospital universitario. Yo quería decir algo al respecto de eso, si me das la palabra, mira, ya me la tomé, porque el financiamiento es como, digamos, el agujero negro de todas estas cosas, ¿no? Es decir, ¿quién financia los cuidados en este momento? Las estamos financiando las mujeres a los cuidados. Mucha gente pregunta, ¿y cómo se van a financiar? ¿Cómo se financia una política de cuidado? Y bueno, la estamos financiando ahora nosotras, en todos los aspectos, no solamente al final de la vida. O sea que hay que hablar de eso y hay que hablar de política pública, porque más allá de pensar que uno dice, bueno, tenemos que replicar estos talleres, claramente los tenemos que replicar, porque eso es acercar la posibilidad del derecho a que las personas se apropien de ese derecho, pero si no tenemos la mano de la política pública al lado para que podamos, o sea, es muy difícil. Entonces yo quiero reivindicar estos talleres como un acto político de resistencia a este tipo de políticas neoliberales que tenemos. Eso digo. No, por eso un poco la pregunta tenía este marco, ¿no? De poder pensar qué hacemos en estos contextos de tanto repliegue, donde realmente el desmantelamiento de toda política pública está sucediendo y donde no hay de dónde agarrarse. Valía y después, pero quería hacer un puente en esto, que yo puse con mucho énfasis la palabra coyuntura o coyuntural.
porque cuando esto pase, que va a pasar, no sabemos cómo vamos a quedar, pero va a pasar. No, es que yo creo que de los más, y sí, Hay que estar. Nuestros nietos lo verán. El problema es el miedo, mis nietos yo por lo menos querría que lo vieran, pero lo que digo es que es muy importante que este procesos que se fueron dando no se pierdan, y por esto la importancia de generar publicaciones. Las publicaciones también podrían permitir financiamiento que no es de acá, porque no va a ser de acá, ya sabemos que no va a ser. Yo soy realista, pero optimista también. Y yo creo que hay que generar eso porque esa es la base sobre la que se va a trabajar mañana, si no vamos a parecer como que siempre estamos inventando nuevas historias, y hay mucho trabajo hecho como para inventar nuevas historias, sino seguir procesos que se fueron generando. Mari, querida, que yo sabés que en eso estoy muy convencida. Va entonces Lía y Mario. Hola, no, yo ahora después bueno, de escuchar todos los aportes que me parecieron muy interesantes, solo por ahí destacar, ahí estoy con el bebé, cuidando. No, la cuestión metodológica, o sea, la apuesta metodológica a pensar la investigación-acción, que es un desafío, que también no es hegemónico y que, bueno, que trae todas estas preguntas de cómo seguimos y demás. Ahí me parece que ya hubo o sea, me parece que en sí mismo hoy en día hacer investigación-acción es como para preguntarse cómo hacerla en estos contextos, en estas condiciones, en estas formas de pensar. Y me parece bueno, que ya hubo como algunas pistas o algunos acompañamientos, como esta idea de que el dispositivo en sí mismo es una intervención, o sea, en sí mismo genera algo. Después me parece que también tiene un gran aporte formativo. No sé si en esos talleres participan algunos profesionales o agentes de la comunidad, pero me parece que también es un gran aporte formativo generar un taller que plantea estas cuestiones. Y después, bueno, tal vez tiene alguna dimensión propositiva, por más que pero bueno, propositiva, ¿no? Pero bueno, me parece en sí mismo, quiero destacar de la propuesta ahora de volver a escuchar, que la idea de proponer una o sea, investigación-acción o como la definan, bueno, es una producción de conocimiento. O sea, seguir pensando cómo hacer investigación-acción me parece que es en sí mismo algo interesante. Eso es lo que quería compartir. Gracias. Sí, Mario. Y yo había notado, después de esto de hacer a pulmón sin fondos, que a veces no solo de ahora, pero uno se jacta de eso, y es un problema. Y en la primera diapositiva, segunda que mostraron hace un rato, está habla de las sobrecargas. Y el tema de cuidarse también a quienes hacen o hacemos estas cosas, ¿no? Que se puede poner toda la voluntad y el empeño, pero el contexto es doblemente jodido. Por un lado, las condiciones de trabajo del sector salud y el sector de investigación. Por otro lado, todas nuestras contrapartes, sujetos, están también, yo como lo que decía con lo del VIH, cada vez que tenemos algún WhatsApp o Zoom, siempre hay alguna que está recuperándose de una neumonía, la otra que está viendo cómo hace por la madre internada que no sé qué. Es decir, es una devastación muy grande. Entonces, no sé cómo se está caminando, pero el tema del cuidado y el cuidarse también está haciendo. Bueno, el hermano siempre fue cobijador y todas las instituciones que mencionaron, muchas de ellas también, digamos, que poder dar abrigo cuando hay este tipo de problemas, pero esta es una circunstancia creo que nunca vista en democracia, me parece, ¿no? de este tipo de hostigamiento. Y eso me hace simplemente, había notado, yo le pregunté a Natalia, me dio un poco paja, hablaban de los servicios, algo que podrían, bueno, uno ahora ve retrospectivamente lo que fue Salud Investiga, de ciertas cosas que eran, capaz eran dos mangos, pero eran encuadres institucionales que había que contaban personas, y cada una de estas cosas creo que ahora están en Investiga. Quería recordar eso que estamos acá, a Lía y a eso, vos hablaste de lo que estaban haciendo, bueno, las investigadoras de esta casa que fallecieron este año,
bueno, para traerlos acá a la mesa. Pero un poco eso, que era simplemente lo de la sobrecarga y el cuidarse también, uno le pone ganas, le pone ímpetu. Después está complicado, ¿no? No sé cuál es la respuesta, ¿no? Pero estar alerta de, bueno, tratar de sostener, pues, la publicación son maneras de mantener hilitos para algún momento, mantener las memorias vivas, pero a veces uno quiere y nada más, ¿no? Sí, sí. Yo pondría, lo escucharía a Fernando, que es de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que es biotecnólogo y que participó también. Digo esto como para que... Fernando, por favor, sí, está tu... Ahí Ay, estoy. sí. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo Qué va? lindo ver que no te conozco personalmente, Fernando. Bueno. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ana, por la posibilidad de escucharlos hoy. Un enorme gusto de ver ahí a Verónica, Belén, Natalia. Muchas gracias por la posibilidad. Bueno, como ya dijeron algunos de los compañeros ahí, yo no soy investigador de estas temáticas, pero fue muy interesante poder compartir con Belén, con Verónica, con Natalia, el taller que se hizo acá en un barrio de la ciudad de Paraná, donde, bueno, es lo que plantea hoy Natalia, de que siempre está la urgencia, lo diario, y muchas veces no pensamos en esto de las últimas etapas de nuestras vidas, y al poder pensarlo con muchas mujeres del barrio que venían participando de todos los proyectos que lidera Natalia, fue muy desafiante y aparecieron cosas que, bueno, que no conocíamos, ¿no? La preocupación, los cuidados que nos permitieron repensar el trabajo que se venía haciendo y fue un aporte maravilloso para seguir trabajando. Y a raíz de esto, bueno, pudimos dialogar con lo que queda del Instituto Provincial del Cáncer, con otras organizaciones donde atienden los últimos trayectos de las vidas de muchas personas, donde no acceden a tener los recursos necesarios para hacer los acompañamientos que serían, más justos, ¿no? Así que queda abierta la puerta, las esperamos cuando quieran venir, cuando quieran volver, tenemos para seguir haciendo y bueno, pensando de que eso también contribuye a mejorar las condiciones de vida y de salud de nuestra población. Así que fue un hermoso gusto poder participar de la experiencia, de los talleres y bueno, al mal tiempo le tenemos que poner planificación para seguir para adelante y deseando de que esto termine cuanto antes y podamos aprender mucho de estas instancias para lograr algo mejor en lo que viene. Muchísimas gracias. Un gusto Gracias, y saludos Fernando, a te todos. esperamos en Bariloche, mirá que te esperamos. Ahora Sandra, para cerrar, porque ya me están haciendo señas de ir dejando el... Súper cortito. A mí me parece que la insistencia en esta cuestión, como en otras problemáticas que investigamos, es poca gente y mucho trabajo. La sobrecarga que traía, etc. A mí me parece que hay que elegir algunos espacios de interlocución que cumplan como el dispositivo de trabajo, que va para muchos lados, además de aquel para el que fue pensado. A mí me parece que hay una vidriera accesible, que no hay que ir todos los meses ni todos los días, algunos congresos en particular, y armar algún espacio que explícitamente sea formativo, dirigido a la gente que tenga interés en aprender a coordinar ese taller. Porque por ahí sea algo que está bastante a la mano para armar, como lo que antes se decía, agentes multiplicadores, ¿no? Algo de eso. Nada, una inquietud. Yo te aclaro que participé de 5 y es una expertise muy, muy particular la que tiene. Es una maga.
haciendo talleres. Sí, no sé, Lo no sé. digo No, sinceramente, porque Es cierto. Y aparte para coordinar no hace falta una vez hacer algo, no es una técnica. Pero se mete la inquietud. Parece bueno, Por ahí se va. y hace falta No, tener... no te dejes de dar la píldora, vas a lograr. No, por ahí para cerrar y para agradecerles primero a todas, todos, porque la verdad que este es un espacio que nos retroalimenta, que necesitamos este diálogo, la verdad que es esto, ¿no? Estamos acá hace un año todavía que el proyecto salió así también, ¿no? De este dato, el 70% de la población nos pide, de todo lo que veníamos trabajando durante 5 años, dice, hay que hablar de esto, hablemos de la muerte y del morir, porque la gente lo está pidiendo. Y fue como también, o sea, nuestra investigación previa nos dejó ese regalito y no podíamos no escuchar, no mirar y no hacer algo con eso. Así que fue un poco ese compromiso con lo que nos dejaron en la investigación anterior. Así que fue como la continuidad necesaria. Y así salimos un poco a darle al proyecto sin mucho que nos parara. Y sin, Yo puedo decir una cosa muy cortita, porque yo los estaba escuchando y uno de los 3 principios básicos de la bioética es el de autonomía. Sin este tipo de actividades que haga que hablar de alfabetización y empoderamiento, que la gente se apropie de los saberes, es un concepto vacío. Digo, porque yo lo veo en mi práctica, ¿no? Sí, el paciente es autónomo, pero el paciente, si no tiene los elementos, no puede decidir ser autónomo en nada. Entonces, en ese sentido me parece fundamental. Es que si no queda como vacío, si no y esto de la alfabetización como empoderamiento, me parece fundamental. Igual. Gracias, Morgana. Bueno, entonces damos por finalizado. Podríamos sacar una foto.